Hola clase, espero se encuentren muy bien. Como les prometí, esta es la explicación del tema número 9, titulado Cultura e Identidad, Ciudadanos del Mundo. Lo primero que tenemos que precisar aquí es definir lo que es la cultura. Definiciones de cultura existen muchísimas. En este caso, fíjense, aquí nos dicen que es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Sin embargo, para otros autores, ellos plantean que la cultura es sencillamente toda la herencia que se nos transmite socialmente, es decir, los modos de comportamiento, las creencias, los valores, tradiciones. Importante señalar que la cultura tiene dos aspectos. Está un aspecto intangible y el aspecto tangible. En el aspecto intangible encontramos precisamente todos aquellos elementos que no podemos tocar, que no podemos ver, pero están allí y que hacen parte fundamental de la cultura. Un ejemplo de ellos son pues los valores, las creencias de las personas, la cosmovisión de la persona. Mientras que en la parte material, la parte tangible, encontramos todos esos elementos, todos esos objetos, artefactos que forman parte de una sociedad y que la identifican frente a otras, es decir, forman parte de lo que es la identidad cultural. Por ejemplo, si en este momento yo les digo a ustedes que piensen en la Torre Eiffel, ustedes automáticamente la van a asociar con un país, con París o con Francia. Pero si les digo que piensen en un kimono, automáticamente van a pensar en Japón, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos son pues los elementos tangibles que forman parte de lo que es la cultura. Entonces, en resumen, la cultura es todo aquello que se nos transmite socialmente, es nuestra herencia. Y viene de la palabra cultivo, porque anteriormente el concepto de cultura estaba asociado a lo que era la civilidad, la civilización, la educación. Y entonces se hablaba de cultura cuando la persona tenía una educación frente a lo que era la barbarie, lo salvaje, ¿no? Pero con el correr del tiempo, esta definición fue derogada y hoy se acepta que la cultura es precisamente todos esos rasgos que identifican a una sociedad frente a otra. En cuanto a las características de la cultura, podemos hablar de lo que es la transmisibilidad. ¿Por qué? Porque la cultura se transmite, ella pasa de generación en generación. En cuanto a otra de las características es la selectividad. ¿Por qué selectividad? Porque recuerden que la cultura no es algo que está estático y esto tiene que ver con otra de sus características que es la dinamicidad. La cultura es dinámica y está sometida a cambios y estos cambios pueden ser por situaciones pacíficas, como por ejemplo la globalización, los negocios, las relaciones comerciales, mientras que también puede darse de forma coactiva por ejemplo, los procesos de colonización. El caso típico cuando los europeos descubren el continente americano, vinieron hacia acá y le impusieron a todos los aborígenes del lugar, pues su cultura, les impusieron un idioma, un lenguaje, les impusieron una religión, les impusieron una forma de vestirse, ¿no? Me quedé en la selectividad, me desvié un poquito. Entonces, en la selectividad estamos hablando de que la cultura, ella escoge, porque la cultura, si bien está abierta a elementos externos, ella selecciona aquello que puede tomar, lo que puede adaptar y lo que puede rechazar. Otra de sus características es que la cultura es acumulativa y es que precisamente por este proceso de selectividad y por este proceso de dinamicidad, de estar sometida a la influencia externa, la cultura se va ampliando, va acumulando elementos nuevos, va creciendo. Otra de sus características es que es universal.
La cultura existe en todas partes. Cada sociedad tiene una cultura propia. Y a su vez, la cultura también es particular porque cada sociedad tiene elementos que le son propios y que le son característicos, distintivos frente a otros. Otra de las características de la cultura es que es exhaustiva o compleja, es decir, es muy amplia, es extensa, no es homogénea, es otra de sus características porque no es única dentro de una misma sociedad. No hay una única cultura, sino que está influenciada por elementos como pueden ser los factores climáticos, la geografía, o lo muy cerrado o muy abierta que sea esa cultura. Y por último, ninguno de los miembros la conoce totalmente. ¿Por qué? Porque es precisamente lo exhaustiva, lo compleja que ninguno de los miembros la conoce, la abarca en su totalidad. Les doy un ejemplo. Nosotros acá en Venezuela, dependiendo de la zona geográfica donde nos ubiquemos, veremos que existen diferentes manifestaciones culturales. No es lo mismo la manifestación cultural del zuliano, del andino, del que está por acá, por la parte de Ciudad Bolívar, la región Guayana, el que está en la región capital. Cada una de estas regiones tiene sus propios elementos culturales característicos que lo identifican. Y por eso se dice que ninguno de los miembros conoce en totalidad las manifestaciones culturales. Conocemos si acaso las más famosas, las que más se destacan o aquellas que son más comunes dentro del lugar, pero no alcanzamos a conocerlas todas. Seguimos entonces con los elementos culturales. ¿Qué son los elementos culturales? Pues sencillamente son todos aquellos que forman parte de una cultura, es lo que conforma o lo que estructura a la cultura. Aquí encontramos 5 que son los símbolos, el lenguaje, los valores, los objetos materiales y las normas. Los símbolos son todos aquellos elementos que quienes comparten una cultura tienen un significado especial para ellos. Por ejemplo, si yo les hago esta seña, en algunos lugares esto significa ok, pero en otros sitios esto significa que están mencionando el and. Por ejemplo, en cuanto al lenguaje, sabemos que es el sistema de símbolos que permite que los miembros de la sociedad se comuniquen entre sí. Este lenguaje puede estar compuesto por palabras, tanto de forma escrita como de forma oral. Recuerden que hay sitios donde el lenguaje escrito no existe, sino que se transmite todo a través de la oralidad. Y esto incluye, por supuesto, también lo que son las imágenes. Otro de los elementos culturales son los valores. Recuerden que los valores son los principios que adopta una sociedad. En este caso, entonces, cuando hablamos de valores, estamos hablando de esos modelos culturales que la sociedad ha tomado y que definen lo que ella contempla o lo que ella comprende como bueno, como justo, como injusto, como bello. Por ejemplo, se nos enseña en algunas culturas a valorar la familia, a valorar a los ancianos. En otras culturas no hay el respeto por los adultos mayores. En otras culturas se nos enseña el valor de la puntualidad. Por ejemplo, en Inglaterra la puntualidad es un valor muy importante. Nosotros los latinos no somos tan puntuales. Lo mismo podríamos decir de la cultura japonesa. Es una cultura donde el respeto a lo que es la tradición, el honor, son muy profundos. Y así, dentro de cada sociedad hay valores que son resaltados y que les son propios. Pues. En cuanto a los objetos materiales, ya de esto había hablado un poquito, son todos aquellos artefactos, todas aquellas cosas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler. Aquí podemos incluir la arquitectura, los instrumentos musicales, la vestimenta, la comida, en fin. En cuanto a las normas, recordemos que la cultura
también es un sistema normativo. ¿Por qué? Porque establece pautas sobre cómo se deben hacer las cosas. Es parte de nuestro proceso de socialización y por eso se dice que la cultura es nuestra herencia, es lo que se nos transmite socialmente. Cuando al niño desde pequeñito se le dice que tiene que respetar a los mayores, que tiene que arreglar su cama, que tiene que saludar, dar la mano, decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esas son normas que se nos van inculcando. Ahora bien, estas normas tienen varias clases y creo que ya las hemos tratado anteriormente cuando vimos las pautas socioculturales. Hablamos de los folkways, que son las formas que adopta una sociedad para hacer las cosas. Por ejemplo, si comemos con palillos, si comemos con cuchara o tenedor, si comemos en una mesa o si comemos sentados en el suelo, sobre unos almohadones o si comemos carne de vaca o no comemos carne de cerdo. Luego tenemos los mores, que son los ideales de lo que la sociedad considera justo e injusto. Tenemos también las instituciones, que son sistemas normativos muy organizados que fueron creados para darle respuesta o para satisfacer a una necesidad básica de la sociedad. Por ejemplo, la familia, la institución castrense, las instituciones educativas. De las instituciones nosotros estaremos hablando con más profundidad en el tema número 11. Y por último tenemos ya las leyes como tal, que son el sistema o el ordenamiento jurídico ya propiamente dicho. Obviamente también tenemos otros tipos de normas como son las normas sociales, las normas éticas, las normas morales. Todas ellas forman parte de la cultura. El siguiente punto es el focus locus de control. ¿Qué es el focus locus de control? La palabra focus significa el centro, el lugar donde nosotros tenemos el foco de nuestro control, es decir, desde dónde yo controlo mi persona, desde lo interno o desde lo interno. De eso se trata este punto. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver también con lo que es la cultura. Las personas que tienen un focus locus de control interno son aquellas que creen que todo el control de lo que les pasa lo tienen ellos. Mientras que las personas cuyo focus locus de control es externo creen que todo lo que les pasa es producto de otras personas, de las circunstancias de la vida, de la mala suerte, del mal de ojo que le echó el vecino, pero nunca admiten que todo lo que te pasa es producto de las decisiones que tú tomaste, de las acciones que tú hiciste. Y esto lo podemos ver con claridad si comparamos, por ejemplo, lo que es la cultura oriental con la cultura occidental. La cultura occidental está más enfocada a lo externo. Por ejemplo, si el muchacho sale mal en las clases, la mayoría de los padres empiezan a pensar, incluso el mismo muchacho dice que es que la maestra le tiene rabia, la maestra no explica bien, en fin. Pero nunca va a admitir que si salió mal en el examen es porque le faltó estudiar. Mientras que en las culturas orientales, ellos admiten que todo lo que les pasa es producto de sus pensamientos, de sus acciones y de sus decisiones. Veamos ahora lo que es la identidad cultural. ¿Qué es la identidad cultural? Sencillamente es el sentido de pertenencia del grupo social donde se comparten todos esos rasgos culturales, las costumbres, las tradiciones, los valores, las creencias. La identidad cultural puede estar sometida a lo que es, en primer lugar, el arraigo. ¿Qué es el arraigo? Pues sencillamente la palabra arraigo proviene de raíz y es cuando esta identidad cultural está bien fuerte, tiene raíces profundas, pues se reconoce y se valora el legado de las tradiciones de la cultura que tú posees. Luego tenemos lo que es la asimilación. La asimilación es el proceso que se da muchas veces en los grupos étnicos minoritarios
o en aquellos casos de migraciones, donde la persona tiene que llegar a un lugar extraño y tiene que adaptarse a los valores, a las costumbres, a la cultura del lugar donde habita, ya sea de forma total o parcialmente. Por ejemplo, un venezolano, pongamos, que acá el venezolano no respeta los semáforos, no le tira la basura en la calle. Cuando le gusta poner música a todo volumen en su casa. Pero cuando se va, por ejemplo, a Estados Unidos, allá tiene que respetar los semáforos, allá no puede lanzar basura a la calle, ni puede colocar música a todo volumen hasta altas horas de la noche. Tenemos luego lo que es la transculturación y sencillamente es el paso de los elementos de una cultura a otra, que como les dije al principio puede hacerse de forma pacífica o puede hacerse de forma coactiva por relaciones de dominación. Y por último tenemos lo que es el multiculturalismo. Esto se trata de una ideología o modelo de organización social en el que se admite que es posible convivir armoniosamente entre los miembros de una sociedad, pero que pertenezcan a culturas diferentes. ¿Por qué? Porque se parte del respeto. No hay una supremacía de una cultura sobre otra. Y esto es a lo que se aspira en el mundo actualmente, que no se te imponga un solo modelo cultural como bueno o como único, porque cada cultura tiene sus cosas bonitas, tiene su belleza, y eso hay que respetar. En la diversidad, en la variedad, hay una riqueza, y es precisamente lo que los seres humanos tenemos que aprender. Tenemos que aprender a fijarnos en lo que nos une y no en aquello que nos separa. Y el último punto de este tema es la cultura, ciudadanía y sociedad del siglo XXI. Si se fijan, este tema se llama cultura e identidad ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque dentro de la educación, producto de esta sociedad cada día más tecnificada y globalizada, estamos todos interconectados y existen problemas a nivel mundial que nos afectan a todos. Por ejemplo, el cambio climático, el hambre, el narcotráfico, el terrorismo, que lo vamos a ver en el tema número 10. Entonces, tenemos que empezar a educarnos, a entender que si bien vivimos dentro de un país, dentro de una comunidad, también somos miembros de un planeta, de una sociedad global, y lo que ocurre en un lugar, de alguna manera siempre va a repercutir en otro. Entonces, es por eso que debemos educarnos dentro de lo que es la autonomía personal, ciertamente, pero también dentro de la solidaridad con los pueblos. Solo así podemos construir un mundo cada vez mejor, más armonioso y mucho más justo. Y de hecho ya hay iniciativas, creo que se llama el programa Erasmus, que adelanta la UNESCO, donde se está tratando de enseñar a la población precisamente todo lo que son los elementos de la ciudadanía, como por ejemplo el cumplimiento de tus deberes, el respeto a los derechos humanos, la ética, el compromiso con el cuidado del planeta desde la sustentabilidad, entre otros aspectos, la participación política, por ejemplo, el respeto a la diversidad cultural, entre otras manifestaciones. Entonces, un mundo diverso culturalmente es posible donde se reconozca la belleza de cada una de las culturas existentes en el mundo. Bueno, chicos, con esto concluye lo que es este tema, cultura e identidad. Recuerden que yo lo que trato aquí es de condensar a grandes rasgos el tema. Ustedes, obviamente, con los materiales de Classroom, pueden ampliar mucho más la información acá suministrada. Ahora voy a pasar a explicarles cómo vamos a trabajar
la actividad de este tema. Para la actividad de este tema nos vamos a ir de viaje gracias a la tecnología. Como ustedes son dos grupos, les voy a dejar a su libre albedrío. Quiero que cada grupo escoja un continente, que no sea el mismo continente, por favor. Y dentro de ese continente va a ubicar un país y nos va a mostrar en una exposición todos los aspectos culturales de ese país. ¿Por qué? Porque de eso se trata este tema, que aprendamos a valorar otras culturas, a conocer otras formas de vida, de comportamiento. Ustedes en la exposición van a mostrar esos aspectos culturales que cambian de un lugar a otro. Por ejemplo, nosotros en Venezuela saludamos con un apretón de manos, con un beso, con un abrazo, pero en otras culturas te saludan, por ejemplo, con una inclinación de la cabeza, y mientras más honorable sea la persona, pues más profunda es esa inclinación, pues se dobla hasta la cintura. ¿Cuáles son los rituales asociados con los nacimientos, con los matrimonios, con la muerte? Hablemos de la música, hablemos de la comida, de la vestimenta, de las costumbres, en fin, de los hallways, los mores, de toda esa parte, toda esa riqueza es lo que ustedes van a realizar. Entonces, una vez que decidan, me van a enviar por el grupo de Telegram el continente y el país que eligieron para su exposición. Tienen hasta el lunes para hacerme llegar esa información. Con esto me despido, pues espero que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y hasta el próximo encuentro. Que la pasen muy bien.